también pudo ser mejor. Para hablar de esto, vamos a hablar con el analista de Buenos Aires Valores de BAPSA, Lucas Caratini. Luqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Un placer, Luqui. Bueno, un poco es eso, ¿no? La definición. Podría haber sido mucho mejor si DeepSeek no existía y mucho peor si DeepSeek continuaba la fuerte baja. ¿Qué opinás? Bueno, yo con todo lo que es Argentina, creo que lo que siempre tenemos que tener presente es en el último tiempo, y ya no hablemos si querés de un mes, un par de meses, todos los activos en general de Argentina subieron y subieron muchísimo, con lo cual te diría siempre cualquier análisis está bueno hacerlo con si tenés posición desde cuándo la tenés o si tenés en mente Claro. comprar, bueno, cómo está el contexto de los activos. Sí te diría, podría haber sido un enero un poco mejor, sí, cuando comparás, por ejemplo, cómo le fue a Estados Unidos y a otros países emergentes, como por ejemplo Brasil, claramente nos desacoplamos un poco de eso y no fue el mejor mes. Yo así todo te diría, la perspectiva, si querés, no es mala. El tema, ¿qué sucede? Hay mucha incertidumbre todavía respecto a qué va a mutar el plan económico del gobierno, ¿no? Porque, Claro. bueno, charla del Fondo Monetario mediante y demás, es básicamente qué esquema monetario vamos a tener después de las elecciones, más a fin de año, más al principio del año que viene. Yo creo que esa incertidumbre todavía que vos tenés, más allá obviamente de los números buenos que pueda mostrar el gobierno y los no tan buenos que también tiene, te hace que, bueno, por lo pronto los activos muestren una ligera pausa, si le querés poner una palabra. Claro, y además hay que diferenciar, porque yo creo que la gran corrección la tuvimos en YPF en este mes. Porque si yo tomo una acción como Galicia, subió casi 9%, Luqui, le gana a cualquier plazo fijo. Claro, 6,4 cayó la acción de YPF, pero era un poco la puerta de entrada al mercado y la que más iba a impactar a nivel internacional. No, sin dudas, también es real que todo lo que es el sector energético, no te olvides, Santi, lo tenés a Trump que pide baja el precio del petróleo, Sí. también obviamente toda la discusión respecto a aranceles y demás, que no necesariamente es malo para Argentina, porque la Argentina si es políticamente correcta, si querés de alguna manera, tiene formas de insertarse al mundo a pesar de la batalla comercial, si querés, que quiere empezar Trump con sus principales socios comerciales, pero obviamente todo eso de corto plazo siempre es malo y un buen ejemplo puede ser lo que pasó con Nvidia, si querés, que fue, salió una noticia de inteligencia artificial de China, se hizo pelota la acción. ¿Esto quiere decir que en un mediano plazo siga repercutiendo? No lo sabemos. Con el sector energético te diría pasa eso, los dichos de corto plazo afectan. Yo te diría que la posición que tiene la Argentina en el sector energético es muy buena y que YPF, a pesar del tema del juicio que tiene, que creo que eso es lo que te puede agregar más incertidumbre, el potencial de Vaca Muerta sigue latente y de hecho está cerrando un montón de acuerdos para venta no solamente de combustible, sino también de gas a varios países de Europa y de Asia, ¿no? Claro, siempre que los analistas vemos una suba en el oro, entendemos que puede haber un miedo en los inversores y que van al refugio de valor. Esto se está dando porque el oro está en máximos históricos. El oro está en máximos históricos. Yo te diría que un fenómeno que puede pesar mucho ahí es, vos tenés muchos bancos centrales del mundo que, ahí sí ya podemos hablar los últimos años, si querés, empezaron a recomponer fuertes sus tenencias de oro. No nos olvidemos que la gran mayoría de los bancos centrales en el mundo que tienen en sus activos bonos del Tesoro de Estados Unidos, dólares y oro, en líneas generales, muchos tomaron la política, si querés, con el tiempo, China y te diría Rusia a la cabeza, Rusia por ahí un poco más complicado con el tema de las sanciones que le impuso Estados Unidos, recomponer sus reservas internacionales de oro. Obviamente también es real con todo el contexto de fuerte déficit fiscal, no solamente de Estados Unidos, sino de la mayoría de los países, también te lleva a que con el correr del tiempo, más allá que obviamente podemos discutir la inflación en el mundo, no es la inflación que tenemos en la Argentina, pero es inflación al fin, es pérdida de poder adquisitivo con el correr del tiempo, ¿no? Incluso cuando hablamos de dólares, con lo cual también el máximo de oro te puede estar indicando eso, ¿no? Que en este contexto de países que tienden a tener mayores déficits fiscales, que en definitiva es convalidar tener inflación con el correr del tiempo, el oro de alguna manera es cubrirte en no tener pérdida en tu poder de compra, ¿no?
Claro, porque veíamos un crawling peg del 2% y un Merval subiendo 1,2% en lo que va de todo el mes de enero. Seguramente ahora con la baja al 1% veremos números diferentes en el Merval, pero es cierto que hay que dejar en claro que el MEP no subió, por ejemplo, Luqui, si vos tenías dólares, tenías menos plata todavía que lo que subió el Merval. Efectivamente, de hecho la brecha sigue en torno al 10%, que obviamente el ideal económico es que eso sea cero, a los niveles que se supo tener hace no mucho tiempo, es un nivel relativamente tolerable, además obviamente te tira un centro para los exportadores que tienen un tipo de cambio ligeramente más alto por el tema del dólar blend, que eso sigue vigente, y hay que ver qué puede pasar si el Claro. fondo no te pide que eso lo termines de desarmar, por ejemplo. Pero bueno, efectivamente, vos mientras el dólar lo tengas controlado, más allá obviamente de no dejar de lado la discusión, si tenés o no tenés atraso Claro. cambiario, obviamente, las ganancias en dólares en Argentina siguen siendo bastante atractivas, ¿no? De los activos. Luqui, vamos a los bonos. Cuando yo analizo cómo le fue en el mes, da un número bastante extraño, 12% de caída. ¿Eso incluye lo que pagó y lo que bajó en precio? Bueno, eso hiciste un buen punto ante ahí. El riesgo país está en 623 puntos. No nos solemos llegó a estar ligeramente abajo de 600, con lo cual recuperó, con lo cual tuviste un poco de efecto caída en precio. Tenés ahí incorporado también el efecto, como bien aclaraste vos, del pago de renta y amortización de la deuda que ocurrió en enero. Y eso, obviamente, cuando vos pagás cupones, básicamente, el precio de los bonos cae. Ahora, vos hablabas de un desacople, 2,4 lo que subió el índice Nasdaq, el índice de las tecnológicas que se vio perjudicado prácticamente el día 27, casi al final del mes. Sin embargo, subió 2,4 y el Merval 1,2. Un desacople por primera vez. ¿Crees que esto va a ser una tendencia a nivel a seguir mes a mes o es una condición que se dio justamente por esta situación? Y mira, Argentina tenés este año la particularidad que tenés elecciones, con todo lo que eso implica, y son elecciones bastante determinantes para el gobierno porque tiene una chance importante de aumentar ya sea bancas propias o en su defecto bancas de oposición dialoguista, si querés, que creo que eso sería positivo para el gobierno, más allá obviamente de no hacer nombres propios si se quiere, e incluso no tener un acuerdo electoral con el PRO, por ejemplo. Y pasa en general, la incertidumbre no es buena para el precio de los activos. Esto quiere decir que los precios tienen que caer, no necesariamente, porque el contexto, si se quiere, sigue siendo bueno. Sí, obviamente, por ahí no te dispara subas tan fuertes como las que vivimos el año pasado, incluso el año anterior, ¿no? Te pasa similar con los bonos. Yo sigo creyendo fuertemente que el riesgo país, más temprano que tarde, lo vamos a ver comprimiendo a 400 puntos, que es el promedio de los países de América Latina. Te pasa siempre lo mismo. El prontuario de la historia de la Argentina no te ayuda, por un lado, y seguís teniendo el contexto electoral, que no nos olvidemos. Hoy está Milei, hoy tenés a la Libertad Avanza gobernando. ¿Qué es lo que te puede pasar si cambia el signo político y cambia el signo político a la oposición no dialoguista, ¿no? Eso elevaría un poco los precios de los bonos. Luqui, para cerrar, dos países que se impusieron tanto a la Argentina como a los Estados Unidos. Estoy hablando de China, que parecería resultar ganadora con este golpe de DeepSeek, y de Brasil, que con la devaluación muchos inversores empezaron a mirar a Brasil. Bueno, Brasil, de hecho, tenés el particular que hay acciones que desde mínimos recientes ya están arriba más o menos un 20-25%, obviamente muy lejos de los máximos. De hecho, hay acciones que no marcan máximos del 2008, desde la crisis subprime, con lo cual Brasil tiene recorrido, obviamente. Claro. Y en Brasil, te diría, te pasa algo similar. Obviamente tenés un viento de cola para emergentes. En el último tiempo descomprimió un poco la tasa de Estados Unidos y descomprimió un poco también lo que es el DXY, que es el dólar, básicamente, que correlacionan inverso con el mundo emergente. Brasil, básicamente, te diría también, hoy tiene un tema más político que económico. O sea, el mercado básicamente se tomó muy mal las decisiones de flexibilizar un poco el tema del déficit fiscal. Las medidas fiscales de aumentar impuestos tampoco la tomaron del todo bien, se disparó un sell-off muy fuerte. Hoy lo que vos estás viendo es, tenés nuevamente un flujo a Brasil, obviamente no tenés un flujo institucional fuertísimo,
Hizo piso Brasil, no me animaría a firmarlo porque, bueno, la tortilla Claro. se puede dar vuelta muy rápido, pero sí es real que estuvo rebotando y similar te pasa con China. También creo que habría que sumar a la discusión, Trump ya amenazó con aranceles, bueno, de hecho a China ya prácticamente está decidido que se van a imponer aranceles del 10%. Brasil todavía no cayó en esa bolsa, Todavía podría no. suceder, y eso te podría agregar volatilidad, sobre todo en algunos activos puntuales que sean pasibles de esos aranceles, ¿no? Sin duda, Luqui, gracias por estar con nosotros, como siempre. No, por favor, Santi, muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, gracias. Lucas Calatini de Buenos Aires Valores cerrando este mes, un enero que no fue de los mejores para el mercado de capitales, pero como te contamos, podría haber sido peor.